Vamos a llevar la parte de la extremidad torácica en su segmento, el radio distal, también llamado fracturas a nivel del antebrazo en su parte distal. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos los dos huesitos, el radio y el cúbito. Entonces, de la superficie articular hacia la parte proximal 5 centímetros es la parte del radio distal. Toda esta parte, este segmento distal del radio y del cúbito. Lo que vamos a ver son las fracturas a nivel de este segmento. Y se produce sobre todo en un 70% de toda la economía humana. Y sobre todo en los niños y personas mayores. En los niños porque al jugar se tropiezan, como mecanismo de defensa, colocan la manito en flexión y se fracturan. En los niños hay las famosas fracturas extraarticulares, enzodete, broquel, diferentes nombres lo han colocado, pero es a nivel distal del radio en los niños y en las personas mayores, en los ancianitos, porque ya está el hueso osteopénico, presenta la osteoporosis y al tropezarse se caen, colocan la mano y se fracturan. También las mujeres por la disminución de las hormonas. Entonces, listo. Aquí se puede ver una radiografía de la articulación de la muñeca. Esta es la articulación radiocarpiana, articulación radiocubital distal, y en algunos libros la mediocarpiana. Los tres forman la articulación de la muñeca. En los libros de anatomía, ustedes recuerdan, es una articulación diartrosis bicondilia. Entonces, tenemos las fracturas, sobre todo a este nivel, en una lesión al caerse. Mecanismos directos, mecanismos indirectos. Directos, se cae, tropieza, toditos colocan la mano en la palma en flexión. La mayor parte, un 80%. Hay un 15 al 20% flexión, extensión. Los dos movimientos. Entonces, vemos en la clínica dolor, deformidad, aumento de volumen, limitación funcional a la flexoextensión y a la pronosupinación. Lo normal, la articulación de la muñeca, flexión, extensión, tiene sus rotaciones y se dirige a la parte radial, cubital. Son los movimientos normales de la articulación de la muñeca. Y el paciente, ¿cómo va a venir? A la consulta, agarradito su mano. Los niños bien amarrados, con todo, porque al moverse sienten dolor y van a llorar. Lo que se hace es, otra vez, dar un analgésico. Le proporciona un analgésico. Y si es niño, ¿qué analgésico será? Sí, será tramadol en gotitas. Si ha comido, boom, devolución, su émesis o su vómito. Otro analgésico para niños. También, pero es muy leve, más fuertecito. Para los niños, no, para las personas adultas está bien eso. Para los adultos está bien Novadol, para los niños. Por eso, para los niños, no para los adultos, para los niños. Vienen llorando, siempre han llevado a su hermanito, a su hijito, al vecino. Entonces le inyectan una dipirona, algunos le dan ibuprofeno, pero el mejor es dipirona, pinchacito, le producen su analgesia y le inmovilizan. ¿Cómo está? Algunos se caen, se fracturan la muñeca, la parte distal del húmero, articulación supracondilia. Entonces el paciente va a venir así agarradito, como está una inmovilización férula brachiopalmar. Y hasta aquí su soporte cabestrillo.
Ahí. No traten de hacer el R, estirar, jalar y listo. No. El niño va a gritar, uy, su papá te va a querer pegar. Entonces, ¿cómo se observa? Se le inmoviliza, se refiere a un centro de salud en el cual se verifica, tomando una radiografía. Miren, observan aquí la fractura. Esta es la articulación de la muñeca, donde se ha tomado dos diferentes radiografías. AP lateral. Siempre se toma AP lateral. Aquí se puede observar apófisis estiloides desde el radio y del cúbito. El cúbito está desplazado y miren la solución de continuidad. Entonces, las fracturas a este nivel son simples y complejas. Fractura extraarticular, fractura intraarticular, multifragmentado. Son diferentes pacientes. ¿Cómo se puede diferenciar eso? La apófisis estiloides del cúbito, se hace un trazo, apófisis estiloides del radio. Están diferentes posiciones, pueden observar. En cambio aquí, en el lateral, aquí está la apófisis estiloides del cúbito. Miren esa discrepancia. Aquí está del radio. Entonces, aquí se ha producido una solución de continuidad y se ha cortado, se ha aplastado. Y ahí se puede observar multifragmentos. Y eso es lo que se observa en la radiografía. Lo que ustedes van a hacer es inmovilizar. Estas fracturas se producen por un mecanismo de alta energía. Se ha caído, estaba manejando el volante, se ha chocado, ha impactado toda la muñeca. Y ahí es donde se lesiona. Sobre todo se produce en los niños, jóvenes y ancianos. Es el más común. Ustedes no se van a salvar de esta fractura. Siempre van a venir. Los pacientes vienen, se inmoviliza, calmar el dolor. Ese es su objetivo. En el cual se puede observar, hay un acortamiento del huesito y inestabilidad con limitación funcional. No va a poder realizar flexoextensión ni pronosupinación. Una vez viendo esto, se saca la radiografía AP lateral, se lo diferencia si es articular o no es articular, extraarticular o intraarticular. Una vez viendo si es intraarticular, tiene fragmento, no tiene fragmento, está desplazado, no está desplazado. Aquí, cuando se ha lesionado la muñeca, tenemos las lesiones, sobre todo los ligamentos a este nivel. Ustedes ya recuerdan por anatomía. Y el más lesionado es el fibrocartílago triangular. Aquí tenemos el complejo triangular. Por eso es este espacio. Entonces, todito esto va a producir una lesión, se hace una tracción, contratracción, reducción y se fija con clavitos percutáneos. Estos son los famosos clavos Kirchner, donde se ha colocado a nivel del radio distal y del escafoides para su estabilidad. Esto se llama osteodesis. Aquí se puede observar en una radiografía normal. Pregunta del examen, jóvenes. Esta es la radiografía normal de la articulación de la muñeca. Tenemos a P que ingrese. Si es del curso, ¿no? No, sí hay. Entonces, tenemos una radiografía AP y lateral. Siempre se pide frente, perfil. En estas radiografías, lo que se va a observar es la inclinación radial. Miren, lo normal, esto es un trazo transverso. Y aquí presenta una angulación de 10, 11, 12 grados. Angulación palmar, algunos lo llaman báscula palmar, el 1. Luego, el 2, esta es la inclinación radial por la apófisis estiloides del radio a la base. La angulación en algunos libros indica 22, 23, un poco mayor, un poco menor, 2, 3, 4 grados de diferencia. En algunos libros 13 a 30. Que sea 23, perfecto. Luego, tenemos la apófisis estiloides del cúbito y del radio. Están en una separación
de 10, 11 hasta 12 milímetros. No están al mismo nivel. Y por último, tenemos la articulación radiocubital distal. Se hace una línea a nivel de la superficie articular donde existe una diferencia de 2 milímetros. 1, 2, 3 milímetros. Estas cuatro imágenes radiográficas se trazan en la radiografía para que se observe una radiografía normal, AP y lateral. En las otras radiografías, miren esto. Entonces, tenemos aquí la diferencia. Ahora sí ya lo captan, ¿verdad? Esta es la apófisis estiloides del cúbito y esto es del radio. Están al mismo nivel. Lo normal no pueden estar. Cuando están los dos apófisis estiloides al mismo nivel, es el signo de Lauger, o Lauger se lo llama. Se presenta en fracturas del radio distal y se observa en la radiografía. En la clínica no, solo hay dolor, limitación funcional. Pero en la radiografía, apófisis estiloides del cúbito y del radio al mismo nivel. Signo de Lauger. Significa fractura radiodistal. Entonces, para eso nos sirve estas imágenes, donde se hacen unos trazos a nivel de la radiografía. Aquí se puede observar un desplazamiento, congruencia articular, pero eso es más que sepan las otras angulaciones, con eso está bien. Aquí, miren la apófisis estiloides del cúbito, del radio, están ya al mismo nivel. La fractura a nivel del radio distal. Tenemos, miren la discrepancia, la articulación radiocubital está desplazado. Y de acuerdo al mecanismo, a la posición, cuando se caen así, hay una flexión, extensión, entonces se produce diferentes soluciones de continuidad a nivel del radio. El más común, antes que existan las radiografías, Abraham Colles ya ha clasificado, ha tenido la potestad de colocar hasta su nombre a la fractura del radio distal extraarticular, la fractura de Colles. Ustedes han debido escuchar. Es una fractura extraarticular con un desplazamiento dorsal y se puede observar en forma de bayoneta. Eso es en la clínica, una angulación dorsal con dolor, limitación funcional, porque la fractura va a producir una lesión a nivel del nervio mediano y eso es lo que le produce el dolor. Lo contrario, esto ha caído así. Lo contrario, ahora va a caer así. Se presenta sobre todo en 10-15%. La fractura de Goiran-Smith. Miren, todo lo contrario. Una angulación volar, limitación funcional y sobre todo flogosis y edema. Colles, Goiran-Smith. Ahora, cuando hacen maniobras muy fuertes, los camioneros, al hacer su volante, hacen esta posición y se fractura, abulsión, arrancamiento de la apófisis estiloides. Tenemos la fractura de chofar o del chofer. Y a nivel dorsal, la fractura de Barton. Barton dorsal, invertido, Barton el volar o palmar. Y cuando produce un accidente de tránsito, impacta, sobre todo en los golpes, accidentes de tránsito. Alguien les golpea, todito le lesiona a este nivel de la muñeca y se produce una fractura por impactación a nivel de la parte media o interna del radio. Fractura a nivel del semilunar puede estar acompañado. Snake. Entonces, aquí tenemos las diferentes soluciones de continuidad que se producen por los diferentes mecanismos a este nivel. Aquí tenemos a Abraham Colles cuando ha ya distinguido esta fractura antes que se descubra el rayos X. Luego, clasificación. Ustedes ya recuerdan las clasificaciones AO. Tenemos radiocúbito en la parte distal, 3, el hueso, radiocúbito, 2, la parte distal, el segmento, 3.
tipo A, B, C. Cuando es A, es extraarticular. B, parcialmente articular. C, articular completa a nivel del radio. Aquí se puede ver todas las lesiones. Está muy buena la clasificación. A, clasificación extraarticular. Cúbito, 1, radio, dorsal, cuando tiene más fragmentos, A2, A3. Igual el tipo B, parcialmente articular. El radio, tenemos una fractura, una solución de continuidad oblicua. Aquí tenemos igual A, B, B1, B2, B3. Y en el C, donde presentan varios fragmentos, multifragmentados. Esto ya es más para especialidad, pero ustedes que sepan que es 2, 3, ABC, eso es lo mejor. Ya saben clasificar. Hay otras clasificaciones. Tenemos de Frickman, de Melone, de Fernández. Le clasifican varios autores. ¿Para qué? Esto es la personalidad de la fractura para realizar un tratamiento específico. Si es una fractura a nivel del radio distal extraarticular no desplazada, tratamiento conservador, yeso. Y si es una fractura, miren, desplazada intraarticular, placa y tornillos. Y si es fractura multifragmentada, tutores para hacer un alargamiento y recién colocar placa y tornillos. Para eso es las clasificaciones. Aquí está otra clasificación. Miren, uno, el cual Melone, uno es la clasificación extraarticular. Fragmento de la columna radial, externa, interna y a nivel dorsal, 1, 2, 3, 4. Son clasificaciones para hacer un tratamiento respectivo. Estas son las columnas, lo que les decía. Radial, tenemos externo, distal, media o intermedia, interna del radio distal. La columna cubital o ulnar. Tenemos en la cara articular las fosas, escafoidea y semilunar, y su cresta, y de la cavidad sigmoidea. Aquí es donde se articula con los huesos del carpo. La primera fila, ¿recuerdan? Escafoides, se llama escafoides por escafo, porque tiene forma de barco. Escafoides, semilunar, piramidal y el pisiforme. La otra fila. En filita, trapecio, trapezoide, hueso grande ahí, ganchoso. Así, filita, no hay que saltar. Entonces así uno ya recuerda. Y aquí podemos ver, este cuadrito es muy importante. Miren, una persona que se ha caído, le duele, a este nivel se le coloca un analgésico, radiografía. Viendo la radiografía, se va a ver el tejido óseo si es una fractura no desplazada o es desplazada. Si no es una fractura que no tiene movimiento, que no ha presentado una discrepancia, todo está en su posición, entonces lo que se hace es una férula de yeso, luego yeso, tratamiento conservador. Se terminó todo. Pero si es una fractura desplazada, si es desplazada, siempre hay alguien que lo quiere reducir. Si se reduce o no se reduce. Si se ha reducido bien, un buen tratamiento se ha realizado, entonces lo que se verifica si es articular, extraarticular o intraarticular. Si es una reducción cerrada perfecta, lo que se hace es inmovilizar, si da estabilidad y eso. Pero si es inestable, el hueso sigue moviendo, doctor, parece que se sigue rompiendo. Así sienten las personas. Lo que se hace es dar estabilidad. ¿Con qué se da esa estabilidad? Con clavos percutáneos o Kirchner. Luego, su yeso. Tratamiento con clavos percutáneos. Durante 4 semanas, 5 semanas va a estar. Luego se retira. Ahora, si es una fractura que no se puede reducir, que no es estable, lo que se hace, se verifica si es intraarticular o extraarticular.
Si es extraarticular, se coloca fijadores con tutores. Entonces, para dar una estabilidad, luego a futuro, en un mes, se le coloca placa y tornillos. Si es intraarticular, hay que ver si es parcial o completa. Si es parcial, se coloca placa o clavos Kirchner. Y si es completa, fijadores. Luego, de los fijadores, clavo o placa. Y una vez colocado la placa, férula. ¿Para qué? Para que vuelva a ser su función normal. En base a esto, se hace el tratamiento de la fractura de la muñeca y sobre todo verificando la radiografía. Ahora, el tratamiento conservador, antiguamente les colocaban en esta posición de flexión. Aquí va a producir una lesión del nervio radial y antiguamente se hacía eso. Ahora en la actualidad no se hace. Colocaban al paciente de cúbito dorsal, su mano elevado y en una paranda, una palanca, ¿cómo es? Una, un fierro le servía de asa, la mano se amarraba, por el asa venía y en un balde, 5 kilos, lo estaba estirando. Antiguamente hacían eso. Y todita la tracción, todito al hacer tracción, volvía a su posición normal. Una vez realizado esa tracción, se colocaba yeso, y eso era todo. Pero es mucho dolor. Antiguamente hacían estos tratamientos. En la actualidad se agarra, se observa si es una fractura cerrada, abierta, si es cerrada se saca radiografía, se inmoviliza férula y directo, tutores, placa o tornillos. Entonces, si es fractura inestable, se colocan los fijadores. ¿Y cómo se puede observar eso? Con la radiografía. Con esos parámetros normales que al principio les he indicado, se compara. No es igual, miren, todito y es diferente, mayor aumento, si hay rotación, la angulación está aumentada, y lo que se hace es fijadores o férula, antebraquio, palmar, su analgésico y transferencia. Luego vemos lo mismo aquí, si es fractura desplazada, no desplazada, se va a realizar un tratamiento ortopédico, conservador, quirúrgico con clavos Kirchner o placa y tornillos. En base a eso, esto es una fractura, miren, extraarticular, está desplazado, bajo analgesia, anestesia, lo regional, tracción. Esto es la contratracción, tracción. Uno estira y el otro lo mantiene la posición, el otro reduce. 3 personas, tracción, contratracción, reducción, bajo intensificador de imágenes. El rayos X móvil se verifica todo, se coloca clavos Kirchner, 2 clavos percutáneos, y se observa en la radiografía las apófisis estiloides. No está al mismo nivel. Y en lateral hay una inclinación volar 11 milímetros. Entonces, parámetros normales. Para eso es las radiografías, clavos percutáneos. Aquí miren, igual, ahí el desplazamiento. Lauger positivo, porque apófisis estiloides del cúbito y del radio están al mismo nivel. El tratamiento es en base a la radiografía, para ver qué tratamiento se va a realizar. Conservador, quirúrgico. Y si está muy fragmentado, los fijadores o tutores externos, donde el paciente debe realizar inmovilización. Una vez retirados los tutores, se coloca las placas y tornillos. En todas esas patologías se puede ver, miren aquí, igual el cúbito está más desplazado que el radio. Cúbito plus se llama esto. Luego, después de hacer una tracción, así vienen los pacientes. Imagen en tenedor, se lo llamas. Vienen los pacientes con su dolor y se hace una tracción, contratracción, se coloca los clavos para fijar. Aquí hay espacios, pueden observar. Esos espacios se coloca injerto, se lo saca de la cresta ilíaca, antero superior, tejido óseo. O en la actualidad ya viene calcio, granitos. Se abre y se coloca injerto. Autólogo del mismo paciente o heterólogo. Luego,
verificando cómo ha consolidado. Esto se verifica al paciente, te duele, puedes alzar normal. Esto es el signo de Pali, Pali invertido el otro. Le hacen agarrar las manitos, ahí. Lo contrario, entonces, si puedes realizar esto, están los parámetros normales. Cuando se opera en el paciente así bien, con fisioterapia recupera poco a poco. Y para eso es kinesiología o fisioterapia. Flexión, extensión, donde les ayuda en la recuperación. Flexión, extensión, aquí de ambas manitos. Signo de Paley. Aquí se puede observar una solución de continuidad, donde presenta una fractura expuesta. Lo que se hace, una venda de gas estéril, se cubre la herida, se coloca venda de gasa y otra gasa con la venda, férula y su solución fisiológica, un analgésico, como han dicho ustedes, cualquier analgésico, y un antibiótico. ¿Por qué? Donde se cae, siempre produce una solución de continuidad. Tierra, barro, puede caerse aquí. Suciedad ingresa y se lesiona. A ese nivel ingresan los microbios. ¿Qué antibiótico le colocamos? Si tienen alcance triapen, perfecto. Cualquier antibiótico es válido porque al trasladar, al llegar, al programar, va a transcurrir 3, 4, 5 horas. Otro antibiótico puede ser penicilina. Otro antibiótico también, gentamicina. ¿De qué familia es? Aminoglucósidos, ¿no ve? Y otro aminoglucósido, aquí. Otro aminoglucósido, perfecto. Otro. Entonces, dos temits no pueden aprender. Es antibiótico. Tanto les he dicho, antibióticos. Aquí al paciente se le realiza los movimientos. Flexo, extensión, pronosupinación. Miren, así ha sanado. Entonces el paciente hace sus normales movimientos y sale conforme satisfecho. Aquí se puede observar cuando hay una fractura a nivel del radio distal, donde se realiza la incisión para llegar al tejido óseo, para no lesionar la arteria radial. Tenemos a este nivel la arteria radial y la tabaquera anatómica. ¿Cómo está formado la tabaquera anatómica? ¿Y, y al medio qué está? Perfecto. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. No hacer una incisión cerca del vaso sanguíneo. Al hacer separación, le van a producir coágulos a nivel de la arteria. Por eso es la anatomía importante. Se ingresa, es el ingreso de la técnica de Henry, se llega a piel, tejido celular subcutáneo, a los tendones, a este nivel, y se llega al tejido óseo, donde se coloca, miren, una solución de continuidad a nivel del radio, se coloca una placa y tornillos. Aquí se puede ver, igual una solución de continuidad para hacer un tratamiento quirúrgico. Se le inmoviliza con yeso. Esto es el yeso. ¿Por qué? Se observa como granitos, está formado por hidróxido de calcio. Cuando está muy desplazado, como les había indicado, se coloca los tutores externos. Los shunt, aquí está, para que se produzca ese alargamiento, porque al fracturarse se acorta. Aquí se puede ver la imagen de los tutores externos. Y a futuro se coloca la placa y tornillos, para que el paciente vuelva a sus funciones normales. Aquí se puede ver la placa del radio distal, tiene una angulación de 10 grados. Se llama placa LCP, placa de compresión limitada. Aquí igual, miren esta imagen.
apófisis estiloides del cúbito y del radio al mismo nivel. Se llama el signo de Lauger positivo. Se presenta en fractura del radio distal. Se ha hecho la tracción, la reducción y colocado de placa y tornillos. Miren, los tornillitos no se encuentran a nivel de la articulación. Si se encontraran, va a producir una artrosis a este nivel. Le va a producir lesión, fibrosis y artrosis. Entonces, nunca pueden estar los tornillos a nivel articular. Aquí igual, miren su solución de continuidad. Se ha sacado una tomografía en los cortes. Se ha colocado placa y tornillos y signo de pala invertida, para que haga flexo-extensión a nivel de la articulación radiocarpiana. Puede haber complicaciones. Si era fractura expuesta, un microbio ingresa, lo que más frecuente es una infección por el estafilococo aureus. Luego, una distrofia simpático refleja, infección a nivel de los clavos shunt. Al hacer el corte, ruptura o sección de un tendón y produce dolor a este nivel. Entonces, lo normal es colocarle durante 6 semanas. Posterior a eso, ya le va a producir una artrosis y eso se recupera lentamente con la fisioterapia. Estos son los parámetros de los normal, los que todavía están aceptables para la articulación de la muñeca. Se verifica en la radiografía. Aquí se puede ver. Miren, puede ver patologías y siempre hay que recordar esas angulaciones. En base a esas 4 angulaciones, ustedes ven una radiografía y dicen esto está bien operado o está mal. En base a eso va a decir el paciente le va a doler. Y el paciente no dice pues eso, va a decir mal me ha operado, voy a ir a otro médico. La propaganda lo hacen mal. Y ahí es donde muchos caen. Siempre tienen que hacer un seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y la fisioterapia. Harto les ayuda a este nivel. Y la clasificación AO, que tienen que saber bien, porque esta fractura siempre se les va a presentar en alguno de sus parientes. Ahora entramos a las fracturas de la mano. Aquí podemos observar la mano. Este es el carpo, metacarpo y falanges. Muchos han confundido en el examen huesos metacarpianos. ¿Cuáles son? Aquí está pues 1, 2, 3, 4, 5. Así de simple. No eres escafoides. Entonces lo normal tenemos las curvaturas. Como en el pie, curvatura anterior que va la articulación metacarpofalángica. Son interna y externa. Nadie tiene la mano recta. Todos tenemos en base al dedo, al tercer dedo, esa curvatura. Y una flexión normal fisiológica, 10, 15 grados. Y al hacer esto, tenemos estas curvaturas en la parte proximal y distal. Aquí se puede observar en la articulación de las cabecitas de los metacarpianos. Y el otro es en el carpo. Eso es una posición fisiológica. Nadie está recto. El codo hasta tiene su angulación 10 grados, la rodilla 10, 15 grados. Separación 10 hasta 15 centímetros. Nadie está firme así. No se puede soportar. La posición fisiológica es diferente. Donde se puede ver la flexión, extensión a nivel de la mano. De los dedos de la mano. Miren, flexión, extensión, aducción, abducción del dedo pulgar. Cuando hay una lesión a este nivel, se coloca un yeso antebraquio palmar. Cuando hay una lesión de algún dedo, se coloca siempre pegado a otro dedito. No puede ir así. Hay personas que caminan justo la puerta, se golpea el banco. Entonces, dos deditos siempre. Cuando hay una caída en flexión de la muñeca, existe mayor compromiso a nivel del escafoides.
Este es el huesito que más se lesiona de la primera hilera del carpo, donde este huesito tiene un polo superior, polo inferior, tubérculo y la cintura. ¿Lo ve? Así es la anatomía del tejido óseo del escafoides. Está irrigado por la arteria radial en la parte proximal, media y distal. Aquí se puede observar, miren, la fractura del escafoides cuando es mayor a 1 milímetro, otros indican 2 milímetros, se se hace flexión de los dedos, del dedo gordo y una desviación a nivel cubital. Ahí es donde va a producir dolor a nivel de la tabaquera anatómica. Listo, se ha cortado. Se le saca siempre una radiografía a nivel de la muñeca, donde se puede observar el desplazamiento a este nivel. Con esto lo voy a manejar, no te preocupes. Gracias. Y radiografías, AP lateral. Siempre AP lateral. En la mano se aumenta el oblicuo más. AP lateral y oblicuo. Se puede observar así la parte esquelética del tejido óseo. Una inmovilización durante 6 semanas con yeso antebraquio palmar y el dedito gordo en abducción. ¿Sí, no? Sigue avanzando. Aquí se puede observar una imagen radiográfica esquemática del escafoides donde tiene su solución de continuidad y se le ha colocado un tornillo para que se una, se pegue. La consolidación es lenta, como siempre, 4 a 6, 6 semanas, 7, 8. Y si no pega, se llama pseudoartrosis. Y en esta pseudoartrosis el paciente siempre va a estar con dolor. Se extrae un tejido óseo de la parte de la cresta y se coloca ahí de injerto a ese nivel. Miren cómo ha evolucionado el tratamiento. Por no existir riego sanguíneo, produce una osteonecrosis también. Y se coloca el injerto de tejido óseo. Y en las fracturas de los metacarpianos, podemos observar en la parte distal, en la parte media y en la parte de la base. Transverso, oblicuo, transverso. Aquí se puede observar una fractura a nivel del metacarpiano en la base. Pueden ver aquí. Y en el cuello también. Lo que se realiza es inmovilización. Haga la flexoextensión. No puede. Férula, analgésicos y algunos no cuentan con radiografía, pero siempre se pide, por norma, radiografía. Casi somos dependientes de eso nosotros. Aquí se puede observar igual una imagen en la parte media, la solución de continuidad. La radiografía, donde se observa el AP de mano, todito. Aquí pueden observar esta solución de continuidad. Entonces, esto es la fractura a nivel del quinto metacarpiano en la parte distal, donde muchos de los jóvenes al golpear, golpean a donde puedan, personas, no sé, a la pared o se equivocan y se produce esta fractura. Se llama la fractura del boxeador, fractura a nivel del quinto metacarpiano.
El tratamiento se realiza por tracción, se tracciona y en flexión. Y ahí se coloca el yeso. Han debido ver personas que caminan así con sus yesitos. Ahí es el tratamiento conservador de la fractura del boxeador, yesito. O si está muy desplazado, se coloca placa y tornillos. Aquí, miren, la imagen donde en flexión se reduce, se vuelve a su posición el tejido óseo y se coloca una inmovilización, yeso. Luego, si está muy desplazado con un fragmento, placa y tornillos. A nivel del quinto metacarpiano. Miren aquí, se ha colocado plaquita y tornillos. Y está en su posición anatómica ósea normal. Aquí otra imagen. Si está muy desplazado o tiene 2 o 3 fragmentos óseos fracturados, se coloca clavos Kirchner o tutores, fijadores. Y tenemos la famosa fractura de Bennett a nivel del primer metacarpiano, en la base. Es una fractura que compromete la base y la articulación de este nivel. Miren, pequeño fragmento. Un fragmento a nivel de la base del primer metacarpiano, del primer dedo, y como se puede observar, se reduce, se coloca en su posición y esto es el yeso en extensión y abducción del dedo. Ahí. Yeso durante 5 semanas. Puede llegar a consolidar y a pegarse o no también y se le queda ahí desplazado. Entonces lo que se hace es colocar tutores. Miren, esta es la fractura. Se coloca fijadores, tutores y ahí se mantienen los clavitos percutáneos. Luego, miren, si no se puede reducir, se coloca placa y tornillos. Plaquita y tornillos. La incisión, se ha colocado los tornillos respectivos y la plaquita. Hay otra fractura. Miren, o colocamos clavitos Kirchner, enclavijado. Otra fractura que es desolando. Igual, es a nivel de la base del primer metacarpiano. Pero aquí la fractura es en forma de Y o tienen 2 fragmentos. Lo que se hace, obligado, inmovilizar. Tracción contra tracción. Luego se coloca placa y tornillos. Miren esta imagen. Y si son muy pequeños, se coloca solo simple 2 tornillitos. Porque el pulgar saben que va a ser siempre la flexo-extensión. Estamos en la época de los dígitos. Si este movimiento no funciona, no hay posprensión. Entonces, el paciente va a venir, me has arruinado, ya no puedo mover. En lo posible tiene que estar en su posición anatómica, o sea, normal. Diagnóstico. Lo que se ve aquí en esta imagen. Dislocación, luxación. Entonces lo que se hace es reducción e inmovilización. Se luxan al alzar de golpe. Así, objetos, se desplaza, se hace tracción, se inmoviliza inmediatamente. Y al momento radiografía de control. Siempre en todo proceso, radiografía de entrada, radiografía de control. O para saber cómo está evolucionando, primera radiografía 2 semanas, segunda radiografía 4 semanas. Eso es la consolidación ósea de Montoya. Pero eso a futuro vamos a llevar, todavía no hay que adelantarse. En ahí es donde se observa cómo está consolidando. Miren, aquí hay fractura de las falanges. La mayor parte de los deditos se hace tracción, contratracción y movilización. Cuando hay una lesión a nivel de las falanges proximal, media o distal. En algunos casos se coloca placa y tornillos o clavos percutáneos, pero la mayor parte inmovilización. Para todos los dedos se coloca dos apósitos en la parte de la palma, se hace garra, flexión, no duro,
Nadie soporta 10 minutos. Suelto, flexionado y todo se hace un yeso, donde es una posición fisiológica. Entonces no va a producir flexoextensión y en esa posición se produce consolidación ósea. Cuando hay varios fragmentos o tejido óseo lesionado, se coloca clavos percutáneos, uno solo en forma de X o paralelos. Al final se va a colocar tornillitos. Miren aquí, la mayor parte se hacen agarrar en las puertas, los niños, las puertas de la movilidad, de casa, y tienden a fracturarse y se desplaza todito el tejido óseo. Vienen así con los deditos. Lo que se hace es colocar un clavo Kirchner de la parte del distal del pulpejo de los dedos. Clavo Kirchner, se verifica que esté todo anatómico óseo normal. 2 puntos y 6 semanas. Como son niños, siempre hay que colocarle yeso hasta aquí, separado. Porque el niño no va a saber, va a chocar, va a ir a jugar. Había un niño, se le ha colocado el yeso, a sus amiguitos ha ido a pegar con el yeso. Así es, él no sabe pues que está con clavo, no sabe. Y al menos eso hay que explicar al papá, a la mamá, que lo cuiden, que no se vuelva a caer. El niño sigue pegando. Ha habido casos, todo ahí. Miren, aquí se ha colocado una placa y tornillos de mini fragmentos en las falanges. La mayor parte de las lesiones de los falanges, la placa y tornillos se colocan lateral, porque si colocas a nivel dorsal o volar, al hacer flexo extensión, el tendón le va a producir una lesión. No va a querer mover, me duele. Entonces, si colocas en la parte, en las caras laterales, normal va a ser. ¿Así? Entonces, se ha visto, miren esta imagen de una falange, una fractura bien larga, está leve desplazamiento. Se coloca 3 tornillitos, parte proximal, media y distal, de lateral. Y su función va a ser normal, para que recupere su función vital normal. Pero si no han colocado, muchos se hacen sanar ahí, van al huesero, no hay quien le da, quien le va a dar ese soporte, esa fijación, y poco a poco se forma el callo y empieza a doblarse. Y algunas personas vienen, su dedito está chuequito. Y al hacer flexo extensión, miren, el dedo no es igual que los otros. Y siempre tienden al dolor. El más importante, casi un 70% es el pulgar, el índice, luego el medio. Con estos 3 dedos se puede hacer todo. Por estética, los 5. Entonces, siempre se debe conservar eso. Eso es en la ley del trabajo. Pierde el dedo pulgar, ya no trabaja. Por eso es dígitos, para aprehensión. Eso nos ha llevado a la evolución. Y pueden ver, miren, aquí unas pequeñas fracturas a nivel intraarticular. Se coloca clavito, tornillos, fijadores, inmovilizaciones. Y si existe una lesión a nivel de la parte distal donde está la inserción del tendón, se produce el dedo de martillo, hay inmovilizadores digitales ya. Aquí se puede observar inmovilizador digital para los dedos. Miren, se puede operar un clavito o tornillos en base a la lesión que presenta. Lo que ustedes tienen que hacer es inmovilizar. Radiografía AP, mejor si le piden una tomografía para ver cómo está. Ahí. Aquí se puede ver una luxación. Se ha reducido, se verifica que exista ese movimiento normal y se inmoviliza. Si hay una luxación de la falange, se reduce, se coloca su posición y los 2 deditos. Siempre 2 deditos. Nadie puede ir así. No conviene. Entonces, siempre 2 deditos. Aquí tenemos las vainas sinoviales, los tendones flexores y extensores. Esto es zonas de las lesiones. Cuando llevemos fracturas expuestas ahí, vamos a observar todo lo que llega. Miren, las cirugías que se realizan. Se saca piel para cubrir al otro dedo. Así llega en casa. Había la señora, se ha renegado, le ha cortado. El otro caballero por defenderse la mano. Todito.
Cada vez ahí. Uy, la anterior ha llegado al hospital así. Entonces, lo que se hace, como les dije, es inmovilizar y analgésico. Una vez que vean qué tratamiento se va a realizar para que no les tomen el pelo. Se coloca obligado, placa y tornillos. Cuando se puede colocar simple clavo o solo tornillo. En base a eso se hace el tratamiento, a una radiografía. Esto ya es para a futuro. ¿Alguna consulta? Un mes. Puede ya estar caminando, pero está cubierto. Eso sobre todo se producen fracturas, accidentes de tránsito. Todo está destrozado. La mano está todito destrozado, metido, desplazado y fijadores. Uno, dos, tres, cuatro. Tracción. Para eso sirve. Uno aquí, otro aquí, lo estiran. Ese espacio ya se gana el espacio y recién se coloca ahí la placa. Unos 3 semanas hasta un mes. Después a futuro ya no ayuda. ¿Por qué? El tejido se va a empezar a consolidar. Etapas de consolidación ósea. A la primera semana su hematoma, luego su callo blando. En ahí es donde se hacen las cirugías. Y una vez que se retira los fijadores, placa y tornillos. Porque la consolidación va a ir a callo duro y remodelación. Muy bien, jóvenes, otra vez lean pues antibióticos, analgésicos. De eso va a ser su examen. Copiate para tus compañeros. Bueno, hasta luego. Chao, chao.